Gracias, Miss Leti. Pues yo voy a compartir mi pantalla para siempre, a mí me gusta siempre tener apoyo audiovisual porque siempre nos ayuda a todas. Entonces, pues bueno, hoy vamos a hablar de ilusionarnos como mujer, como esposas y madres. Y a mí me gustó subtitular esta sesión como lucha por tu felicidad, ¿no? La ilusión sí que sí es esa parte inicial que nos ayuda a luchar por la felicidad. Son las ilusiones, luego convertidas en metas, lo que nos convierte en mujeres exitosas y felices. Y a veces transitamos quizás un pedazo del recorrido de nuestra vida no ilusionadas. Y cuando no nos ilusionamos lo suficiente, construir metas grandes puede costar. Y definitivamente luego de pasado el tiempo donde no hubo ilusión y tampoco hubo metas grandes, pues la felicidad se desdibuja del camino de una persona, en específico en este caso de una mujer. Entonces hoy vamos a hablar de ilusionarnos como mujeres, esposas y madres, ¿no? Y lo primero que tenemos que saber es que, bueno, ¿qué es ser mujer, no? Y quizás ahorita que el mundo ha cambiado y ha cambiado para bien, ha cambiado para bien porque ahora hay una película buenísima, se la recomiendo, se llama The Aeronauts, que los aeronautas, que está en Prime Video, que se trata de una mujer, una aeronauta, que piloteaba globos aerostáticos y un científico que hicieron historia, ¿no? Y una de las partes que más me impresionó de la película fue cuando ella estaba entrando a la Academia Real Científica de Londres, porque esto sucede en Londres, y un señor le dice, tú no puedes pasar, está prohibido el paso al sexo débil. Me morí de risa, sí que me morí de risa, ¿no? Porque yo ahorita que tengo 7 meses de embarazo de mi tercer hijo, contando que el mayor tiene 2 años, 3 meses, yo podré ser de todo menos sexo débil, ¿no? Porque hay que tener mucha fuerza para tener 3 embarazos en menos de 3 años, trabajar y además sacar adelante a mi casa, ¿no? Entonces, bueno, ser mujer implica muchísimas cosas, implica muchísimas características positivas, que no estoy diciendo que los hombres no tengan, por supuesto que sí, pero hablando de la mujer, implica, pues claro que sí, una posibilidad natural amplísima, muy trascendente, ser capaz de ser muy fuerte, pero al mismo tiempo de ser muy sensible. Somos capaces de ser muy abiertas y a la vez muy prudentes, porque la mujer tiene capacidades ilimitadas de ser. Eso quiere decir capacidades ilimitadas de ilusionarse y capacidades ilimitadas de plantearse metas grandes para ser exitosas y para ser felices. Ahora, para hablar bien de la mujer, que es ser mujer, pues hay que hablar de qué es ser persona humana, porque la mujer es persona humana. Y entender a la persona humana es punto de partida para entender el ser mujer, pero también para entender cuáles son mis alcances vitales y cómo esos alcances vitales me pueden convertir si yo los sé aprovechar, si yo los sé vislumbrar, si yo los sé proyectar, si yo los sé trabajar en la persona feliz que quiero ser, en la mujer exitosa que quiero ser. Y lo primero que hay que saber de ser persona es qué es la persona humana, ¿no? Y quizás todos los que me están escuchando, todas las que me están escuchando van a decir, bueno, pues ser persona humana es ser varón o mujer, ¿no? Y ahí es cuando nos damos cuenta que aunque creemos conocer el significado de las palabras, realmente no lo sabemos. Porque pocas personas saben responder a la pregunta del qué es la persona humana. Y yo se los voy a decir aquí porque es vital. Y la persona humana es su unidad sustancial de alma y cuerpo. Fíjense bien, la persona es unidad sustancial de alma y cuerpo. No se puede ser persona humana si no se tiene alma y cuerpo, si no se es alma y cuerpo. Eso quiere decir que un cadáver es un cadáver, no es una persona humana. Una persona humana es esa en vívido, en acción, en potencia, la unidad sustancial de cuerpo y alma.
Eso quiere decir que todo lo que le pasa a mi cuerpo le pasa a mi alma y todo lo que le pasa a mi alma le pasa a mi cuerpo. Yo no tengo cuerpo, yo soy cuerpo, no soy solo cuerpo, soy alma y cuerpo. Y esto porque es importante saberlo y cómo podemos notarlo. Es importante saberlo porque hay quienes disocian acciones de su día a día porque piensan que solo afecta a una parte de su ser. Y entender la realidad radical y fundamental de que somos unidad sustancial de cuerpo y alma implica que nosotros tengamos una conciencia vital de cuidar todo nuestro ser todo el tiempo. Entonces, hay personas que, yo no sé, seguramente todos lo han experimentado, que cuando tienen una preocupación les duele el estómago, o se les contractura la espalda, o se les quita el hambre, o se les quita el sueño. Nos damos cuenta que la preocupación no es del cuerpo, la preocupación es del alma. Pero como somos unidad sustancial de cuerpo y alma, pues lo que impacta a mi alma impacta a mi cuerpo. Y por eso es que cuando tengo dolor de estómago, no puedo trabajar igual que cuando no lo tengo, porque el dolor de estómago inhabilita mi mente para trabajar. Eso quiere decir que yo como mujer, yo como persona, tengo el deber de cuidar todo el tiempo mi alma y mi cuerpo, porque si no funciona bien mi cuerpo, no seré capaz de hacer uso bueno, contundente de mi alma. Igual a la inversa, si no cuido mi alma, pues mi cuerpo no estará en las condiciones de operar del modo adecuado. Entender también que somos unidad sustancial de alma y cuerpo implica que nosotros seamos conscientes y absolutamente conscientes que el cuerpo y el alma tienen unas facultades que suman a mi existencia, que me permiten ser lo que soy y actuar de un modo diferente al resto de las criaturas del planeta Tierra. Y entonces quizás todos sabemos que del cuerpo tenemos facultades como son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Y eso es alguien que poco se le, no hay nadie que se le olvide esto, ¿no? A nadie se le olvida que podemos ver, o la mayoría de nosotros tenemos la posibilidad de ver, de tocar, de escuchar, de gustar y de oler. Pero poco sabemos realmente cuáles son las facultades del alma ni esto qué implica. Fíjense bien, hay un autor que a mí me gusta muchísimo, que se llama Fernando Selles, José Fernando Selles, que es un filósofo de la Universidad de Pamplona. Tiene libros buenísimos, como La antropología trascendental o La intimidad del amor. Y este Fernando Selles, que es uno de los discípulos de Leonardo Polo, uno de los filósofos más importantes del siglo XX, decía, la gente poco sabe de las facultades de su alma, olvidando que el cuerpo se supedita al alma porque solamente se encuentra la verdadera felicidad cuando somos capaces de exaltar y de vivificar meritoriamente las facultades del alma. Entonces, fíjense, cuando yo voy a un foro y pregunto, a ver, ¿cuáles son las facultades del alma? Y generalmente no hay respuestas. Y cuando las hay, alguien me dice, pues pensar, y eso es absolutamente cierto. Pensar es una facultad del alma que no se llama propiamente pensar. Y eso es lo que vamos a hablar hoy aquí. En la filosofía clásica, estamos hablando de Aristóteles, Sócrates, Platón, hasta el siglo XX, ya entrando un poco a la filosofía moderna, sostuvo que el alma tenía dos facultades principales que las seguimos teniendo, que son la inteligencia y la voluntad. Y se suma una tercera en el siglo XX fundamental, que es la afectividad. Fíjense bien, nosotros somos, y así también podemos definir a la persona humana, que somos animales racionales. Somos racionales porque tenemos esta facultad de conocer, que es la facultad de la inteligencia. La inteligencia es la facultad del alma que se encarga de conocer. La voluntad, y yo puse por eso este cerebrito, ¿no? Que es es la inteligencia. Luego puse aquí este bracito con un cerebrito que es la voluntad. Y la voluntad es la facultad del alma que se encarga de acometer. Diciéndolo en términos más sencillos, es la facultad del alma que se encarga de perseguir el bien conocido por la inteligencia. Y la tercera facultad del alma es la afectividad, que son nuestros sentimientos y nuestras emociones. Yo me voy a detener un poco aquí para que entendamos cómo el cuerpo está al servicio del alma y cómo nosotros, para ser verdaderamente felices, cómo nosotras, para ser verdaderamente felices, hemos de nutrir nuestra inteligencia
fortalecer nuestra voluntad y educar nuestra afectividad. Entonces, sabiendo que la inteligencia es la facultad del alma que conoce, nosotros tenemos el deber formal, como decía Miss Leti al principio, de aprender, de estudiar, de saber siempre más, de saber siempre más. Y este saber siempre más no quiere decir llenar nuestra cabeza de un montón de datos, de ganar el juego de quién quiere ser millonario o de maratón. No se trata de saber no más por saber, sino se trata de saber en aras a ser felices y exitosos. Entonces, fíjense bien, cuando yo me doy cuenta que acabé la escuela, que a lo mejor ya tengo una carrera, incluso a veces una maestría o un doctorado, no he acabado de aprender. Porque uno tiene el deber de siempre saber más, de siempre saber más para poder ser feliz, para poder elegir entre los bienes el mejor. Una persona que conoce más, que tiene mayor conocimiento, podrá elegir mejor y por tanto tener mejores resultados. Entonces tenemos el deber formal de nutrir nuestra inteligencia. La voluntad es otra cosa. La voluntad, como les decía, es la facultad del alma que se encarga de acometer, es decir, ir tras el bien conocido. Y la voluntad hará eso solamente si es fuerte y templada, que son dos virtudes cardinales, importantísimas. Entonces, fíjense, yo estoy segura que muchas de las que estamos aquí sabemos exactamente lo que tenemos que hacer para tener el cuerpo que queremos tener. Es decir, todas las que estamos aquí sabemos exactamente qué deberíamos comer, qué no deberíamos comer, qué ejercicios deberíamos hacer o qué ejercicios no deberíamos hacer para poder estar con el cuerpo que queremos tener. Sin embargo, muy probablemente muchas de nosotras, hoy sabiendo que teníamos que desayunar bien, no lo hicimos o desayunamos mal, que tenemos que comer mucha ensalada en nuestra comida, no lo hicimos, o sea, comimos mal y muy probablemente no tengamos el cuerpo que queremos. Eso no es porque nuestra inteligencia no conozca qué es lo que necesitamos para tener ese cuerpo que queremos, sino porque nuestra voluntad no es lo suficientemente fuerte, porque no somos lo suficientemente templados para poder obtener ese bien conocido ya por la inteligencia. Por eso es importante que nosotros hagamos ejercicio diario por fortalecer y por templar nuestra voluntad. Y usted me va a decir, bueno, ¿cómo? Y yo les diría siempre una cosa a la vez. Y hay muchos autores que dicen que las virtudes se adquieren en 28 días. Y yo diría, tripliquen ese número. Y quizás en números redondos por 90 días trabajen en eso que quieren trabajar. Y solo una cosa a la vez. Sin desfallecer, sin decaer, con la certeza y la seguridad de que si perseveramos lo vamos a lograr. Y la tercera facultad del alma, súper importante, es la afectividad. La afectividad es esta tercera facultad que se descubre en el siglo XX, en donde nos damos cuenta que la persona humana no es solamente conocer y forzarse a hacer cosas, es decir, la voluntad, sino que también es afectividad, son sentimientos y emociones. Ahora, yo se los digo, no hay ningún sentimiento ni ninguna emoción que sea propiamente mala. Sentir tristeza, ira, enojo, no es malo. Los sentimientos y las emociones son buenas porque nos permiten identificar nuestro estado. No solamente eso, sino que en muchos momentos nos previenen de abusos, de momentos de peligro o simplemente circunstancias inconvenientes que tenemos que evitar. El enojo nos muestra que hay una discordancia de la realidad con lo que nosotros esperamos. La ira nos muestra que hay un sentimiento de impotencia con el que nos sentimos mal. La tristeza nos muestra que hay algo que perdimos o que ganamos sin querer haberlo ganado y que eso nos decae. La afectividad es una herramienta, es una facultad poderosísima y buenísima del alma. En el caso de la afectividad, como de la inteligencia es nutrirse, de la voluntad es fortalecer y templar, de la afectividad es educar. Hemos de educar nuestros sentimientos y nuestras emociones en aras a nuestro perfeccionamiento. Fíjense bien, yo no usé la palabra controlar, yo usé la palabra educar.
Y yo no uso la palabra controlar, aunque muchísimos autores la usan, porque las emociones y los sentimientos no se pueden controlar, simplemente suceden. No es como que le pedí un favor a mi esposo y no lo hizo y yo pienso, bueno, en este momento me tengo que sentir enojada o decepcionada y voy a controlar eso. No es como simplemente lo siento. Entonces, mi deber como persona, como mujer, como alguien que quiere trascender, es de poder encauzar ese sentimiento, de poder encauzar esa emoción. Y esto es muy bueno. No solamente es muy bonito, sino que da una sensación de llenura y de éxito muy importante en una persona. La afectividad es un deber educarla, porque en la medida en que nosotros la eduquemos, seremos realmente más felices y podemos darle objetividad a nuestros sentimientos y a nuestras emociones, cara al desarrollo y al éxito. Y ustedes me han escuchado decir mucho la palabra éxito y felicidad. Y a mí me gusta, para poder hablar de éxito y de felicidad, hablar de estos dos conceptos que, que yo creo que tenemos un poco en el olvido. Yo les decía al principio que si yo les preguntaba qué es una persona, quizás ustedes no hubiesen podido dar con la respuesta de, bueno, somos unidad sustancial de cuerpo y alma, ¿no? Este, claro que hay otras características del ser personal, como un ser viviente, no sé, esencialmente lo más importante de la persona es que es unidad sustancial de cuerpo y alma. Y así hay otros muchos conceptos que no conocemos. Y porque no conocemos, vamos divagando sobre lo que creemos que son. Y en base a eso fundamentamos nuestra existencia. Y eso puede ser muy peligroso, porque si yo vivo pensando que el blanco es negro y que el negro es blanco, o si yo vivo pensando que el rojo es verde y el verde es rojo, el día que me ponga yo a manejar, pues voy a acelerar con un semáforo en rojo y probablemente puedo acabar con mi vida o con la vida de otro, ¿no? En ese sentido, yo quisiera hoy hablar con ustedes de estos dos conceptos que me parecen súper radicales, que es la libertad y la felicidad. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, imagínense una foto que tuviera que reflejar felicidad, ¿qué se imaginarían? Hay muchísima gente que diría, bueno, a mí cuando yo hago esta pregunta la gente me dice, bueno, me imagino como un pájaro volando, o me imagino, en un jardín enorme. Pero la respuesta más común cuando yo hago esta pregunta es que la gente se imagina a alguien liberándose de su yugo, rompiendo sus cadenas. Entonces, ¿verdad? Que si yo les pregunto a ustedes qué es, y entonces la respuesta general es hacer lo que quiera. Este, bueno, hacer lo que yo quiera. Hay otros que me dicen, respetando la libertad de los demás, mi libertad termina donde empieza la del otro, ¿no? Pero finalmente la imagen es esta, es como alguien rompiendo su yugo. Cuando yo, por ejemplo, les pregunto qué es la felicidad o cómo se imagina una foto de la felicidad, me vuelven a decir, bueno, en un campo, una persona brincando de felicidad, una persona sonriendo a carcajadas. Cuando a veces esto le pregunto a los hombres, ya muchos me han contestado la típica, hay un video de este boxeador, Mike Tyson, que tiene un bonche así de dólares y los está aventando. Y entonces me dice, yo me imagino con un bonche de dólares, eso es felicidad. Pero lo cierto es que la felicidad no es tener un bonche de dinero en la mano, ni estar en un campo abierto, gozando del aire fresco, ni tampoco la libertad es liberarse de un yugo. La libertad, y esto es súper importante que nosotros lo tengamos, o sea, que seamos como muy, o sea, que tengamos esa conciencia total. La libertad es la capacidad que tienen las personas de elegir entre los bienes el mejor. Aquí no sale en mi presentación, pero lo voy a buscar acá. Voy a borrar esta para que puedan ver estas imágenes. La libertad es elegir entre los bienes el mejor.
Entonces, una foto que verdaderamente represente la libertad no es la de alguien rompiendo sus cadenas o sus yugos. Es la de alguien frente a frente a dos caminos, a punto de tomar una decisión. Esa es la libertad. La capacidad personal de elegir entre los bienes el mejor. Y cuando yo digo esto, hay quien salta y dice, a ver, pero hay quienes en su libertad podrían elegir el mal. Y pues hay gente que elige cosas malas, ¿no? Entonces la libertad no solamente es elegir entre los bienes el mejor. Y entonces ahí es cuando yo les recuerdo que la libertad es elegir siempre entre los bienes el mejor. Y cuando eliges el mal, ya no estás siendo libre, estás siendo libertino. Por eso la libertad se diferencia del libertinaje, porque la libertad es elegir entre los bienes el mejor. En cambio, el libertinaje es cuando alguien abusa de su libertad y en vez de elegir entre los bienes el mejor, elige el mal. Cuando alguien elige el mal, no es libre, es libertino. Y yo les voy a poner un ejemplo así clarísimo. El hambre la tenemos, el fin del hambre, el objetivo del hambre es nutrirnos. Nos da hambre para nutrirnos. Y hay gente que abusa del hambre y come no para nutrirse, sino para saciarse. Entonces, cuando yo como para saciarme, no me estoy nutriendo. Eso quiere decir que yo, cuando como para saciarme, lo que estoy haciendo es abusando del hambre, del objetivo real del hambre. Así igual es con la libertad. Cuando yo me doy cuenta que la libertad es mi capacidad de elegir, yo me doy cuenta, y eso lo descubrió Viktor Frankl, un psiquiatra judío en un campo de concentración, se dio cuenta que la libertad no es liberarse de un yugo, sino saber elegir entre los bienes el mejor en la peor de las circunstancias. Viktor Frankl, en un campo de concentración en Auschwitz puntualmente, que fue uno de los campos de concentración más grandes de toda la historia nazi, ¿no? De toda la historia de la exterminación judía. Un campo que construyeron en Polonia, en el que ya yo he tenido el gusto de estar. Es enorme, son unas edificaciones enormes, con unos jardines increíbles. Cuando yo fui en agosto estaba lleno de flores. Y me acuerdo que el guía nos dijo, este es uno de los jardines más hermosos de Polonia. Y es porque el abono de esos jardines es absolutamente rico. Por supuesto que hablaba de los miles de personas, de los miles de judíos que habían muerto en ese campo de concentración. Juan Pablo II hizo una aseveración así, estando en Auschwitz, donde dice, este campo es hermoso. Y es hermoso porque resguarda un montón de almas. Entonces, fíjense bien, este hombre en Auschwitz, en la peor pesadilla que ustedes se puedan imaginar, decidió que los nazis no le iban a robar su pan ni su libertad, que no le iban a robar su esencia ni su ser. Y este hombre dentro del campo de concentración hacía terapia y salió del campo de concentración a crear y a institucionalizar en el mundo la logoterapia, que es una de las formas de terapia más exitosas hoy por hoy. Nos damos cuenta que la libertad no depende de lo que otro me imponga, sino de cómo yo soy capaz de manejar mi realidad y dentro de mi realidad, buena o mala, elegir entre los bienes que esa realidad me da el mejor. Y esto es fundamental. O sea, no hay forma que si yo no me lo permito, pueda yo poner una circunstancia de total degradación. Porque la única persona responsable de vivir la libertad soy yo, porque la libertad no es una condición exterior, es una condición interior, es una capacidad personal. Personal. Y hay un libro buenísimo que se los recomiendo que se llama Libertad Interior. No nos damos cuenta que la libertad es una capacidad interior y que refleja nuestra capacidad de libertad, la forma en la que nos movemos, incursionamos en el exterior.
Por eso yo le digo a mis alumnos, a los de la universidad, les digo, ustedes creen que no son libres porque aquí en la UP tomamos asistencia y ustedes tienen que venir a clase y están enfrente de mí. Pero ustedes son tan libres, con que estén sentados aquí. Pueden estar pensando en lo que van a hacer el sábado, pueden estar pensando en el viaje que tuvieron el fin de semana, o en el beso que se dieron con la mujer de su sueño el domingo en la Santa, que es un antro aquí en Guadalajara. Porque la libertad es tan increíble, es tan ilimitada, que tú puedes estar sentada en donde estás sentada ahorita y realmente estar en otro lugar. Entonces, tengamos esa conciencia de que yo soy verdaderamente libre, no cuando hago lo que quiero, sino cuando soy capaz de elegir entre los bienes el mejor. Entonces, yo le preguntaba, yo di una conferencia a unos chavos de secundaria y entonces yo les decía a estos chavos de secundaria, bueno, ¿qué es mejor? ¿Tener un hijo o tener un perro? Entonces nosotros pensaríamos que la respuesta es casi obvia, ¿no? Pues tener un hijo. Entonces yo les puedo decir que la mayoría de esas criaturas secundarias me contestaron que era mejor tener un perro que tener un hijo. Yo lo único que pensé fue, Dios mío, qué miedo, ¿no? Y no pienso que miedo por los niños, son unos niños de secundaria, sino por los papás. O sea, ¿qué le están transmitiendo los papás a esos niños? Que ellos piensan que tener un perro es mejor que tenerlos a ellos. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que si bien es cierto que es justificable, entre comillas, que nosotros tengamos ciertas actitudes porque estamos cansadas, porque estamos sobrepasadas, lo cierto es que nosotros ante el cansancio, ante estar sobrepasadas, ante estar full de cosas, lo cierto es que nuestra libertad interior nos permite elegir entre los bienes el mejor y darle al bien mayor su lugar. Y esto es súper importante. Y no solamente estoy hablando de los hijos, a veces estoy hablando de uno mismo. A veces es bueno darse uno su espacio, su tiempo, porque es real. Nadie da lo que no tiene. No puedes dar paz si no la tienes. No puedes dar consuelo si no lo tienes. No puedes dar seguridad si no la tienes. Y como decía Milete al principio, si yo quiero darle a mis hijos, si yo quiero que mis hijos sean personas de carácter, con criterio, que sepan vivir en el mundo de hoy, que tiene muchísimas dificultades, pero también tiene muchísimas bondades. La única forma de que mi hijo sea esa persona fuerte que yo espero que sea, es yo convirtiéndome en esa mujer fuerte, porque nadie da lo que no tiene. Por eso es tan importante que nosotras seamos absolutamente responsables de nuestras acciones y que esas acciones nos lleven a ser verdaderamente libres. Lo segundo, que el concepto que yo les quería platicar hoy es el de la felicidad. Y yo les quería platicar este concepto porque últimamente en el mundo se confunde la felicidad con el placer. Y no necesariamente el placer me da felicidad. Y no necesariamente la felicidad es placentera. Escúchenme bien. Hay placeres que me hacen profundamente infelices. Y hay felicidad que es en absoluto placentera. Y yo les voy a dar dos ejemplos. Hay placeres que me hacen infelices, como cuando yo consigo a alguien en una esquina, decido tener intimidad y al día siguiente esa persona agarra por su lado y yo me siento profundamente vacío o vacía. O las personas que deciden consumir drogas, el momento en que la consumen, pues experimentan placer, pero después las consecuencias son profundamente infelices. Y hay momentos muy felices que son nada placenteros, como por ejemplo el momento del parto o de la cesárea. Ustedes que están aquí en mi tobogán sabrán bien que no hay nada menos placentero. Esta va a ser mi tercera cesárea, yo nunca pude tener parto natural. Hasta ahora mis dos cesáreas han sido de urgencia. Espero que esta, Dios mío, por favor,
no sea de urgencia porque no tengo tantos nervios, yo ya se me están agotando. Pero bueno, que te pongan ahí en cruz, que te amarren, que te ceden y que no sepas realmente qué está pasando y que luego tengas una cicatriz, no, que de 10 centímetros te dicen, no, yo tengo una cicatriz. Yo no sé si ustedes han escuchado a esas mujeres de esas cicatrices que yo nunca he visto. De 10 centímetros, eso no se ve, se aclara al menos. O sea, una cicatriz de 20 centímetros, o sea, no es nada placentero. Yo les digo, no tengo la experiencia de parto natural, pero conozco muchas que sí. Mi mamá tuvo 6 partos naturales y yo me acuerdo que una vez estaba adolescente, no sé cuántos años tendría, pero estaba adolescente, estaba secundario, prepa, y me acuerdo que uno de mis tíos, hermano de mi papá, se le ocurrió decirle a mi mamá, mi mamá estaba platicando de su último parto, que fue el más rápido, creo que mi último hermano nació como en 3 horas. Y entonces mi tío osó decirle a mi mamá, no, bueno, pero pues en el sexto seguro ni lo sentiste. No, 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 mi mamá, o sea, no hizo nada porque lo que estaba pensando hacer era todo contra la ley. Pero, o sea, por supuesto que le dolía todo, ¿no? Ahora, ese momento del parto o ese momento de la cesárea es un momento feliz, porque sabes que estás a punto de ver el fruto de tu vientre, sabes que estás a punto de ver a tu hijo. Aunque es un momento que no es placentero, es un momento profundamente feliz. Entonces, ¿qué es la felicidad? Pues la felicidad es la experiencia gozosa de un bien. Fíjense bien, la felicidad es la experiencia gozosa de un bien. Por eso me gusta hablar primero de libertad y después de felicidad. Si yo me doy cuenta que ser verdaderamente libre es elegir entre los bienes el mejor y que la felicidad es la experiencia gozosa de un bien, yo me doy cuenta que mientras más yo me ocupe, no me preocupe, me ocupe de elegir entre los bienes el mayor, yo seré más feliz. Porque ciertamente un perro de alegría, al que le gusta el perro, ¿verdad? A mí, los perros nada más me gustan los del vecino, la verdad. Yo hay gente que tiene esta alma perruna, animal, el perro es su mejor amigo. Yo la verdad es que no crecí con perros, no me lo inculcaron. Me fascinan los perros, pero lo del vecino. Mi vecino tiene un galgo que mide 1,20, un galgo que tiene 1,20, me encanta. Pero o sea, ya, o sea, toda la parte de la bañada, de la cuidada, me encanta que también sea de mi vecino y no mía, ¿no? Pero bueno, un perro para el que le gusta es una gran felicidad, porque es un bien, porque es un ser vivo que te da compañía, y bueno, todas las cosas maravillosas que puede decir alguien que le encanta un perro, ¿no? Pero lo cierto es que no es la misma felicidad tener un perro que tener un hijo, porque la felicidad es más suprema, es más grande, es más grata, es más plena en la medida en que el bien que gozo es de mayor calidad. Y la calidad del hijo es mayor a la calidad de un perro. Pero la calidad del hijo también es mayor a otros muchos bienes que son muy buenos y son muy importantes. Y esto viene ligado un poco a la trascendencia, ¿no? O sea, nosotros nos damos cuenta que, bueno, estamos hechos para ser libres, para elegir entre el bien o el mejor. La posibilidad de la libertad viene de las facultades del alma, ¿no? O sea, una persona que conoce más, tiene su inteligencia más nutrida, podrá identificar más bienes, que tiene una voluntad más fuerte, podrá ir tras ese bien, que tiene una afectividad más educada, entonces podrá encauzar mejor sus sentimientos y emociones justo para perseguir ese bien, ¿no? Yo les voy a poner un ejemplo. No es igual una mamá que duerme 8 horas seguidas a la que tiene un recién nacido y se para intermitentemente cada 2, porque no se repara el cuerpo y el cuerpo no está preparado para afrontar con la misma calidad, pues ahora sí, que los obstáculos del día, grandes o chicos. Y entonces aquí es cuando ahí yo escuché en estos días una frase que me encantó, ya me la tatué, se convirtió en una de mis frases para hasta la muerte.
Y en estos días yo estaba agotada, ¿no? Me voy a acostar a dormir y le digo a mi marido, estoy agotada. Y mi marido me dice, tú no sabes lo que estás diciendo. Yo estoy más cansado que tú, me dice, ¿no? Y entonces, claro, no es competencia, ¿no? Vale acotar. Yo le digo, mi amor, es que tú no entiendes lo que es estar embarazado. Y entonces mi marido estaba un panzón, estaba barrigón, poquito, pero me dice, a ver, yo también estoy panzón, o sea, yo sí sé de qué me estás hablando. Y entonces ahí les va mi frase. Le dije, mira, mi amor, para hacer huevos con jamón, no es lo mismo lo que pone la gallina a lo que pone el cerdo. Porque la gallina pone un huevo, pero el cerdo pone una pata. Entonces, compadre, no es lo mismo lo que pones tú para que tengamos un hijo a lo que pongo yo. Porque yo estoy literalmente no poniendo la pata, sino poniendo el cuerpo entero. Así, cuando su marido les diga algo, le dicen, no es lo mismo lo que pone la gallina, lo que pone el puerco cuando se hacen huevos con jamón, ¿no? Entonces, fíjense bien, yo necesito, por eso me gusta empezar por aquí, nutrir mi inteligencia, fortalecer mi voluntad y encauzar mi afectividad para poder elegir bien. Porque claro, yo ese día le contesté con ternura, hablándole de la anécdota de la gallina y el cerdo, pero hay otros días que me volteo y le digo, o sea, no te pases, ¿no? Ese día se ve que estoy un poquito más sobrepasada, ¿no? Que el anterior. El punto es este, ¿no? O sea, démonos cuenta que en la medida en que nosotros sepamos ser más libres y sepamos usar de la verdadera felicidad, yo voy a ser más trascendente. Porque nosotros estamos hechos para ser trascendentes. Porque nuestras facultades son tan excelsas y son tan supremas, son tan grandes, son tan importantes, son tan especiales, que solamente nosotros somos las únicas criaturas en el mundo que somos realmente capaces de ser trascendentes. Y hablar de trascendencia es hablar de dejar legado. La trascendencia implica dejar legado. Y solamente se deja legado cuando nosotros somos verdaderamente libres y verdaderamente felices, porque la verdad es que para esta vida no se vino a sufrir, se vino a luchar, pero no se vino a sufrir. Y es importante que nosotros sepamos también diferenciar estos dos conceptos. Por eso yo les decía al principio que la vida valga su lucha, porque la vida implica lucha, implica una lucha que nos haga cada vez más libres, que nos haga cada vez más felices, que nos haga cada vez más trascendentes, para que nuestro legado realmente sea el mejor que pudimos dar. Y la pregunta sería, pues, ¿cómo y dónde? Entonces yo les digo, para para tener una licenciatura en México, más o menos tienes que pasar 21 años estudiando. Porque no me dejarán mentir las de mi tobogán, pero ya el kinder, la educación preescolar, es obligatoria de ley. Eso se acaba de reformar en México, me parece, que lo acaba de hacer este último presidente. Antes en México, las únicas etapas obligatorias de la escuela eran a partir de primaria, primaria menor, primaria mayor, secundaria y prepa. Ya ahorita, la educación preescolar es obligatoria en México, es un derecho de cada uno de los niños que viven en México, ni siquiera de los puros niños mexicanos, sino de todos los niños que vivan en México tienen derecho a la educación preescolar. Entonces, fíjense bien, pasamos 21 años para tener una carrera universitaria o para prepararnos de algún modo para tener un trabajo que nos permita sustentar. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a prepararnos como amigos, como esposos, como hijos, como padres? Hay muchísima gente que cuando yo esta pregunta me dice, bueno, pues toda la vida, más tiempo del que dedico a la licenciatura, porque pues uno a amar aprende sobre la marcha. Uno aprende a amar pues como le amaron sus papás. Y sí es cierto, pero no. Porque hay tres factores que te llevan a amar del modo que amas, los dos menos importantes que el tercero. El primero es cómo te amaron tus papás
El segundo es cómo viste que tus papás se amaban. Y el tercero es, y el más importante, cómo tú decides amar. Entonces, fíjense bien, si bien es que uno está condicionado, en cierto sentido, a cómo le amaron y a cómo uno vio amarse a las personas que viven con uno, lo más radical es cómo yo decido amar. Y en este sentido vuelvo aquí, ¿no? A esta parte de trascendencia y dejar legado. Eh, Habría que saber entonces qué de lo que hacemos es lo que nos hace trascender más. Es en donde nuestro legado es más importante. Entonces, ¿cómo y dónde? ¿Cómo y dónde yo tengo que esforzarme más para ser trascendente, para vivir y ejecutar mi libertad, para vivir y ser feliz? ¿Cómo y dónde? Entonces, fíjense, a mí me gusta mucho hacerle una pregunta. A mí me gusta mucho como hacer ejercicios mentales con mis alumnos y en la universidad suelo pedirle a alguien, ¿no? Que me diga, a ver, alguien que me diga cuál es el trabajo de sus sueños. Y entonces siempre hay alguien que se levanta, ¿no? Y me dice, bueno, el trabajo de mis sueños, una vez me pasó, de hecho, en la Universidad Panamericana hay pedagogía y psicopedagogía y una chava, se para y me dice, mi sueño, es hacer un kinder. Y me acuerdo muy bien de ella, de hacer un kinder. Y le dije, ok, ¿y como cuántos años crees que vas a tener cuando hagas tu kinder? Y entonces ella me dice así, bueno, me dijo, me gustaría tenerlo a los 35 años. Ok, tienes tu propio kinder a los 35 años, chéverísimo. ¿Y te gustaría estar casada para entonces? Y me dijo, sí, me gustaría estar casada para entonces. ¿Y cuántos hijos te gustaría tener? Y me dijo, tres, creo que me dijo tres o cuatro, no me acuerdo. Pongámoslo en tres. Entonces yo le dije, ah, chéverísimo. 35 años, tienes tu kinder, un esposo maravilloso al que amas y adoras, tus tres chiquillos divinos como nunca te los imaginaste, los mejores portados, hermosos, o sea, una belleza. Y te diagnostican, Dios te guarde, te cuida, cáncer de páncreas, que de los cánceres es lo más letal. O sea, la gente no sobrevive a cáncer de páncreas, porque dan cáncer de páncreas y te mueres, así de sencillo. Y búscalo en internet si no me creen, pero el promedio de sobrevivencia, no de sobrevivencia, pero de duración de cáncer de páncreas es de 8 meses. Ese es el promedio. Lo que dura la gente después de ser diagnosticada de cáncer de páncreas. O sea, es absolutamente letal. Claro, sí. Esto imagínense que he hecho este ejercicio 1000 veces. Me han dicho de todo, todos los trabajos que se pueden imaginar. Ser CEO de la Coca-Cola en Estados Unidos, tener una constructora con certificación de construcción ecológica en México, Estados Unidos y Canadá, tener una financiera, hacer una casa de bolsa. O sea, imagínense todas las respuestas que me han podido dar. Todos queriéndose casar, todos queriendo tener hijos. Entonces, después que yo les digo, imagínate, te diagnostican cáncer de páncreas, o sea, tus días están contados. Yo les hago la siguiente pregunta. Y se las hago a ustedes en el trabajo que están, soñado o no soñado. Este, Imagínense que están ahí, en esa posición, que están casadas o tienen a sus hijos. Y yo les pregunto, ¿puede llegar alguien a tu lugar de trabajo y hacerlo mejor que tú? Entonces, claro, la niña que quería poner el kinder me dice, sí, claro, podría llegar una persona a ser mejor directora que yo. Digo, no solamente directora, ¿te imaginas que pueda llegar alguien a tu kinder y en 5 años no solamente tener uno, sino a lo mejor tener cuatro y hacer que los kinder sean mejor de lo que tú hubieses podido lograr? Hay unos un poquito más soberbios que otros, pero todos terminan diciendo que sí, ¿no? Entonces yo les digo, pues sí, o sea, se murió Steve Jobs y ya vamos por el iPhone 12, ¿no? O sea, y luego le hago la siguiente pregunta, ¿ok?
Eso quiere decir que en el trabajo eres sustituible. Ahora, puede llegar alguien a la vida de tu hijo, a la vida de tu marido, y amarle como tú le amas, y la respuesta es no. No, No, no se puede. Ni que resucite la Madre Teresa de Calcuta. Le va a dar a tu hijo lo que tú le das. Le va a dar a tu marido lo que tú le das. Porque el único ámbito de nuestra vida en el que somos verdaderamente insustituibles es en el ámbito de los afectos. Por supuesto que pensamos como madre, lo vemos todavía más radical. Nadie más puede ser mamá como yo lo soy, no mamá de mis hijos. Nadie los puede amar como yo los amo. Eso es ciertísimo. Pero como lo veas, ¿no? Nadie puede ser hija como tú. Nadie puede ser amiga como tú. Nadie puede ser hermana como tú. Por eso es que el deber en el amor es un deber personal. Es un deber personal porque yo tengo que amar, no como los otros me aman, sino como yo puedo amar. Y entonces aquí a veces algún alumno me dice, bueno, maestra, pero es que mi mamá no es buena mamá. Y yo le digo, pero en tu relación con tu mamá, donde tú eres hija o hijo y ella es mamá, ¿tú qué puedes hacer en esa relación? Definitivamente no puedes entrar a ser mamá, pero sí puedes entrar a ser hija y la mejor que puedas ser en tu relación con tus amigos, pues tú no puedes definir, ni siquiera motivar la calidad de amigo que va a ser tu amigo, pero sí puedes hacerlo con la calidad de amigo que eres tú. Porque en el ámbito de los afectos, lo más importante es la determinación personal, hacer lo que yo puedo hacer y a darme al máximo, porque eso que yo doy es insustituible, porque lo que yo no di no lo va a dar nadie y porque lo que yo deje de dar va a ser un vacío permanente. Y esto nos tiene que quedar primero, o sea, la palmadita en la espalda de todo lo que hago suma. Todo lo que hago suma y suma mucho. Y a veces uno puede correr el riesgo de pensar, bueno, es que pues pude haberlo hecho mejor. Y déjenme les digo, ese va a ser el dilema de toda su vida, porque las personas humanas somos perfectibles a grado sumo, somos infinitamente perfectibles. Y no importa cuántos años sobre la tierra vivamos, siempre vamos a morir pudiendo haber sido mejores, porque somos infinitamente perfectibles. Entonces la cosa no es solamente decir, híjole, lo pude haber hecho mejor, sino en conciencia decir, hice lo mejor que pude, si hiciste lo mejor que pudiste. Y la próxima vez tendrá que salirme mejor, porque soy perfectible al infinito. En este sentido, yo tengo que ser absolutamente consciente que lo que dejo de dar, lo dejo de dar. Es como la hora de sueño que no tuve, no la recupero luego. Es decir, hay gente que, o sea, lo que no dormiste en la noche no lo duermes en la mañana. Y no lo digo por la incapacidad real que pudieran tener algunas mamás de no poder dormir aunque quieran porque su crío los está despertando, sino la incapacidad real de que el sueño que no viviste en la noche no se reparará igual el sueño que tengas en la mañana, porque el sueño nocturno repara más que el sueño matutino. Entonces, lo que yo no amé, lo que yo no doy, simplemente es algo que no va a suceder. Y esa es una gran responsabilidad. Yo con esto no les estoy diciendo, abandonen sus trabajos, olvídense de todo, dedíquense todo el día a contemplar a sus seres amados. No, yo no les estoy diciendo eso. No les estoy diciendo, dejen de estudiar y ser cada vez mejores profesionales o mejores trabajadores. No, tampoco les estoy diciendo eso. Porque la profesión importa, porque uno es un ser integral.
Y el ser integral sí que implica, pues, crecer en todos los ámbitos de nuestra existencia. Y el ámbito del trabajo es un ámbito importante de nuestra existencia. Es decir, nosotros hemos de profesionalizarnos en algo. Yo con esto no le estoy diciendo a las mamás que trabajan en casa, sálganse de casa y vayan a trabajar a la calle. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que si ustedes han decidido trabajar en la casa, que el trabajo de la casa sea profesional. Si ustedes han decidido trabajar fuera de casa, que el trabajo que hacen fuera de casa sea profesional, el que sea como sea, pero que sea profesional. Es decir, si yo he decidido ser profesora universitaria, pues tengo que ser la mejor, pero no la mejor con respecto a las demás profesoras, sino ser la mejor con respecto a la profesora que soy hoy. Es decir, yo tengo el deber moral, mi deber personal, de ser mañana mejor profesora de lo que soy hoy. Si alguien decide ser costurera o diseñadora, pues tiene el deber personal de coser mejor mañana que ayer. Y esto es fundamental. Yo conozco una profesora de la Universidad Panamericana Campus México. Se llama Lourdes, ahorita se me fue el apellido. A lo mejor Leti la conoce, yo creo, Miss Lucy, que Leti la conoce. Que es una profesora que estudió el SDAI, que se especializó en químicos y que escribió un libro sobre limpieza y sobre lavado. Entonces, una mujer que desarrolló una tabla que si te manchas de esto, se desmancha con esto. Si se ensucia aquí, desmanchas acá. Si quieres mantener el color de las toallas, tienes que hacer esto. Una mujer que dedicó su vida a investigar y ha hecho un impacto impresionante en cadenas hoteleras, en escuelas de hogar empresa, para que la gente pueda llevar profesionalmente su hogar. Entonces, es en donde estás a hacerlo lo mejor, con categoría mundial. Ahora, esto no puede ir en detrimento de mis afectos. Es decir, si bien es cierto que yo no puedo dejar el trabajo en el trabajo, llegar a la casa y hacer como que, pues todas las 8 horas de chamba no influyeron en mí porque soy unidad sustancial de mi cuerpo, lo cierto es que yo tengo que ser lo suficientemente responsable y libre, eligiendo entre los bienes el mejor, de tener un trabajo que me permita llegar a mi casa con una buena disposición, con un buen descanso, para yo poder estar y disfrutar de entre los bienes el mejor, que son mi familia. Si yo ahorita estoy en un trabajo que consume demasiado mis energías, pues ese es el trabajo, en ese trabajo no tengo que estar, tengo que buscar otro trabajo y ustedes me van a decir, oye Antonella, eso que estás diciendo no es tan fácil. Eso es cierto, esto que estoy diciendo no es fácil, es muy difícil. Conseguir un trabajo ideal es muy difícil, pero tenemos el deber personal de buscarlo. ¿Tenemos el deber personal de buscarlo por nuestros hijos? No. ¿Por mi marido? No. Por mí. Tengo el deber personal de cuidarme a mí, porque antes de ser esposa y madre soy mujer. Y por eso yo les he hablado tanto de ser exitosas y felices. Si yo quiero ser exitosa y feliz, y siendo exitosa y feliz, ser plena, yo tengo que cuidarme primero a mí. Y yo tengo que darme espacios a mí. Por eso les insisto, yo tengo que ser profesional en mi trabajo. Yo tengo que ser buena amiga de mis amigas y para ser buena amiga de mis amigas tengo que dedicarles tiempo. Yo tengo que ser buena hija de mi madre con independencia de cómo sea mi madre y para eso necesito tiempo. Necesito ser buena sobrina de mis tías, buena nieta de mis abuelos, buena esposa de mi marido, buena madre de mis hijos. Pero tengo que ser primero buena para mí. ¿Saben por qué? Porque ustedes pueden estar casadas con el mejor hombre del mundo. Ustedes pueden tener la mejor mamá del mundo, el mejor trabajo del mundo. Pero si ustedes no tienen las herramientas personales para hacerse felices, para ustedes bastarse, no importa que te hayas casado con el mejor hombre del mundo, que tengas la mejor mamá del mundo, que tengas el mejor trabajo del mundo, que tengas el mejor hijo del mundo, vas a ser infeliz.
porque nosotros somos, hay una autora, Nuria Chinchilla, directora del IS, que es una de las escuelas de negocios más importantes de Europa, que escribió un libro que se llama Master of Our Destiny, Maestros de nuestro propio destino. Y entonces, si nosotros no somos Master of Our Destiny, si nosotros no somos capaces de agarrar por las riendas nuestra propia vida, hacernos nosotras solas con lo que somos, con nuestras luchas felices, no seremos capaces de ilusionarnos como esposas y madres. Si yo no soy capaz de ilusionarme como mujer, yo no seré capaz de ilusionarme como esposa y como madre. Y yo para poder llenar a mis hijos de esa energía, para que ellos se ilusionen en su propia vida, para que tengan herramientas para ser felices y para ser exitosos, pues ahora sí que nadie da lo que no tiene, ¿no? Como les venía diciendo. En este sentido, ser insustituibles cobra verdadero sentido. Porque para la primera persona que soy insustituible, es para mí misma. Y seré insustituible también para mi esposo y para mis hijos. Y por eso es tan importante que uno sepa darse baños de agua fría. Darse baños de agua fría, ¿qué implica? Implica tener momentos de reflexión. Es decir, ¿en dónde estoy? ¿Estoy donde quiero estar? ¿Estoy caminando hacia donde quiero ir? ¿Hacia donde quiero ir es realmente en donde voy a ser feliz? Hacerme esas preguntas, porque a veces vamos muy seguras caminando sobre arenas movedizas. Vamos muy seguras tras una meta que no es necesariamente la más importante. Hay muchísima gente que se casa con el objetivo de tener una casa y cuando quiere tener hijos ya es muy tarde porque se le pasó su época fértil, porque tiene problemas que ya no se pueden resolver y luego se dan cuenta que, bueno, fueron por el camino buscando cosas que podían igual conseguirse después o si no se conseguían no eran tan importantes. Fíjense bien, Víctor Frank hizo un eje, como un eje de Descartes, una cruz, en donde decía, lo contrario del éxito es el fracaso y lo contrario de la plenitud, que es la felicidad, es el vacío. Y él decía, se puede vivir mejor en el fracaso económico y en la plenitud de los afectos que en el éxito económico y en el vacío de los afectos. Entonces, en este sentido, a mí me gusta preguntarme, bueno, ¿cuál es el papel que más he desempeñado últimamente? ¿El de trabajadora abnegada? ¿El de madre exigente? Eh, ¿El de esposa, no sé, helada? ¿O el de una mujer que quiere ser mejor y que quiere amar mejor? Y para esto no lo puse en una diapositiva, pero yo creo que vale muchísimo la pena que sepamos qué es el amor. ¿Qué es el amor? Porque vamos, y no sabemos lo que el amor es. Por eso es tan importante y por eso a mí me gusta tanto aclarar los conceptos. Porque de alguna forma hemos vaciado de contenido nuestro vocabulario. Hemos vaciado de contenido el lenguaje. Decimos cosas que pensamos que son algo que no son. Entonces, cuando yo hablo de amor, yo tengo que saber que el amor no es un sentimiento. Fíjense bien, el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Es la decisión de buscar el bien del otro por el otro. El amor es la decisión de buscar el bien del otro porque al otro le conviene y no porque a mí me conviene. Nos damos cuenta que el amor es una decisión porque es la única forma que el amor sea sustentable en el tiempo. Ningún sentimiento es sustentable en el tiempo. Yo no puedo decir, yo te prometo que voy a ser siempre alegre.
Incluso hasta después de una pérdida, la más terrible, no puedes prometer yo voy a estar siempre triste. No puedes prometer yo siempre voy a estar enojada, porque los sentimientos no son permanentes. El amor, en cambio, sí es permanente y es permanente justo porque no es un sentimiento, es una decisión. La decisión de buscar el bien del otro por el otro. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero es que sí se siente el amor. Claro que se siente. ¿Por qué? Porque la felicidad es la experiencia gozosa de un bien. Y si el amor es buscar el bien del otro por el otro, cada vez que yo estoy conquistando bienes para el otro, yo estoy sintiendo bien, estoy sintiendo bonito, estoy siendo feliz, estoy experimentando felicidad. Entonces, cara a esto, cara a esta realidad fundamental, vital, darme cuenta que yo amo en la medida que busco el bien del otro por el otro todo el tiempo. Y fíjense bien, la vida cuesta y cuesta mucho. Y aquí yo puse esta imagen, ¿no? De Lady Multitask, ¿no? De ser multitask. Y yo digo, no sé si aquí alguna podrá levantar la mano y decir, yo me considero multitask. Pero yo, Antonella Fermín, me considero muchas cosas menos multitask. Y no me sentiré orgullosa de serlo. Porque lo cierto es que solamente se hacen las cosas bien cuando se presta atención. Y les confieso que tampoco ambiciono serlo. Porque para mí, ser es bueno, es pleno en la medida en que yo voy buscando mi felicidad y la felicidad de mis seres amados. En este sentido, hay que saber que la felicidad, o sea, que ese costar del ser madre son esos retos, ¿no? Que tenemos todo el tiempo, porque la maternidad sí es agotadora, sí es cansada, ¿no? Y decía a Miss Leti al principio, decía, ay, a mí me encantaba cuando estaba embarazada, pues pintar el cuarto, la ilusión del nombre. Y claro que sí, eso te da muchísima ilusión. Pero también cuando estás embarazada tienes muchísima ilusión, pero también tienes náuseas que no se te quitan hasta el último día, por lo menos ese es mi caso, o gente que tiene que estar en cama, o cada vez que te vas a vestir todo te aprieta y te sientes así como sobrepasada, y te paras en el espejo y te sientes fea y dices, Dios mío, ¿qué me pasó? Yo era hermosa, ¿dónde te llevaste en mi juventud? Y entonces por eso es que la gente dice que los hijos acaban. Y bueno, lo cierto es que las exigencias físicas acaban siempre, y no solamente a las madres, sino también a los que se desvelan y se van de parranda todo el tiempo, pues también se avejentan aunque no tengan hijos. Pero hay una cosa que tenemos que saber. Fíjense bien, yo no conozco a nadie que tenga 50, 60 años y que no haya vivido crisis. Yo no estoy hablando de crisis con los hijos ni de crisis con el marido, estoy hablando de tener crisis. Yo no conozco a nadie que nunca se haya casado y que nunca haya tenido hijos a los 60 años, que no haya tenido momentos muy difíciles en su vida. Porque cuando la gente tiene 50 y 60 años, o más, o incluso menos, a lo mejor sí la responsabilidad de un hijo o de un esposo, la vida igual es difícil, porque la vida es difícil, porque la vida cuesta. Y la vida cuesta porque la vida tiene retos. Ahora bien, nosotros tenemos, porque somos libres, la capacidad de elegir cuáles son los retos que vamos a elegir y cuáles son los retos que vamos a afrontar, para que cuando tengamos 50, 60, 70 años, entonces estemos satisfechos de los retos que elegimos y cómo los superamos. Hay una autora que a mí me gusta muchísimo, que es esta señora Constanza Miriano, mamá de 4 hijos, una italiana, periodista reconocida, escritora de libros, como les estoy diciendo, que ella dice, la vida solo vale la pena cuando construyes algo que te supera. Y es que solamente cuando construyes algo que te supera, sabrás que hiciste todo y más. Sabrás que diste todo y más. Y no quedarás en deuda ni contigo ni con nadie. La vida solo vale la pena cuando construyes algo que te supera. Construye algo que te supere. Tú
tu matrimonio, tus hijos. Construye algo que te supere. Y solo así vas a conseguir la verdadera felicidad. Y pues bueno, ya yo no me acuerdo si yo tenía que estar aquí una hora, hora y media. Yo solo sé que llevo 1 hora 15 y como que digo, yo creo que ya se me pasó el tiempo. A ver, no sé si está Miss Leti por ahí. Acá estamos, Antonella. Ah, Miss Es Lucy, ¿cómo 1 hora estás? de sesión y 30 minutos de preguntas, que podríamos, bueno, un poquito el recorrerlo. Sí, Está porque programado, exacto. ya Programado me agarré para 15 minutos de las 7:30. preguntas. Para las preguntas las abrimos. Perfecto, buenísimo. Muy bien. Pues quien quiera, ya sea mandar por chat, abrir micrófonos. Aquí está Antonella deseosa de escuchar sus inquietudes. Me pueden mandar mensaje directo también si les da pena. Ya nadie va a saber quién preguntó. No, pues mis luces, estas mamás están muy truchas, yo creo que Truchas es como muy listas, pues, muy listas. muy abusadas a Muy los mexicanos. abusadas, Pues, sí. ya, Muy todo bajo bien. control. Les deseamos que se conectaran con un cafecito, con un tecito, para que justo este momento de preguntas, ¿no? Sea un poquito más ameno. Bueno, en lo que se animan, Antonella, de aquí, ¿qué consejo les podrías dar, ¿no? Frente ahorita una cultura que se promueve de individualismo, ¿no? Donde justo que sí un poquito es importante el amarnos primero a nosotros, ¿no? Para amar a los demás. Y un poquito yo sí comparto que pues al amarnos descubrimos ese valor en las otras personas, pero que a veces Así, esta cultura de individualismo puede caer en un amor propio extremo donde ya no cabe el otro, ¿no? Y entonces mi ejercicio, mi tiempo, mi bienestar. claro. Mira, una de las cosas que es más importante es que, como les venía diciendo, uno tiene que conocer el balance entre saber estar bien para poder ayudar a los demás a estarlo. Es decir, una persona está bien cuando tiene las herramientas personales necesarias para ser feliz, pero solamente esas herramientas darán verdaderos frutos cuando soy capaz de darme al otro. O sea, la mejor forma de cuidar de mí es cuidando del otro, porque yo pruebo mi valía no solamente cuidándome a mí, sino con la calidad con la que cuido al otro. Porque yo no sé si han escuchado la expresión de dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando tú estás rodeado de personas que son felices, que están equilibradas, es porque tú le has sumado a esa felicidad y tú le has sumado ese equilibrio. Cuando tú tienes una familia en donde por supuesto que sí, hay retos, hay dificultades, pues no quiere decir eso que no sean una familia feliz. Si tú sabes estar ahí para el otro y darte al otro, entonces ahí es como tú también pruebas que esas herramientas de ser feliz y tener equilibrio dan resultado. Porque además esas herramientas no suelen ser singulares, suelen aplicar para todos, ¿no? Que era un poco lo que les decía. En la medida en que yo enseño a mi hijo a ser libre, es decir, elegir entre los bienes el mejor, mi hijo va a ser más feliz y en la medida en que él sea feliz, yo también voy a hacerlo, porque yo disfruto de la felicidad de mi hijo, ¿no? En este sentido, vale muchísimo la pena que para los que están casados se den cuenta de eso con su esposo, ¿no? Con su esposa. Es decir, claro, en el tema de relaciones de pareja, pues hay muchos
a ver, hay muchas cosas que hay que puntualizar, ¿no? Pero lo cierto es que cuando yo supe elegir y elegí bien, las cosas van a costar, pero igual van a dar muchísimo fruto y muchísima felicidad, ¿no? Vivir para uno es una vida solitaria y la soledad no suele dar felicidad. Entonces hay que aprender a darse para poder ser feliz y para poder disfrutar de la felicidad con los demás. A ver, un ejemplo de dar legado, de legado. Sí, pues miren, yo ya no lo puse, ya no lo puse, pero miren, voy a volver a compartirles pantalla. Creo que quise, yo les quería compartir esta foto de las personas que yo más admiro en mi vida, que son mis papás. Entonces, fíjense, a ver. Pues miren, aquí yo les voy a presentar a toda mi familia. Los que están en el medio son mi mamá, mi papá. Esta es mi abuelita, la mamá de mi mamá. Y nosotros somos 6 hijos. Mis hermanos son José Esteban, Pura, Mariana, Javi y Juanpa. Mis papás, esta foto desde hace 2 meses, cuando cumplieron 33 años de casados. Mis papás tuvieron en sus primeros 5 años de casados, 6 años de casados, en sus primeros 6 años de casados tuvieron 5 hijos. Y ya después nació mi hermano cuando cumplieron 10 años el sexto, ¿no? Mis papás ahorita en 3 años van a tener 7 nietos. Y mis papás han vivido momentos muy retadores. Nosotros somos de Venezuela. Venezuela empezó a tener una relación económica y política y social muy crítica. Mi papá decide trabajar en el extranjero, lo cual no nos incluía a nosotros porque era trabajar en África. Entonces mi papá trabajaba 9 semanas en África, 3 semanas en Houston y estaba 3 semanas de vacaciones en Venezuela. Para que mi papá pudiera hacer esos viajes implicaba que de Caracas a Guinea Ecuatorial, donde tenía que ir viajar a 36 horas cada 9 semanas. Y eso sí que implicaba un desgaste físico. Esto empezó a suceder cuando yo tenía 17 años. Yo les puedo decir que mis papás tuvieron 10 años en esa dinámica. Mi papá estaba en África, mi mamá con nosotros. Una parte de ese tiempo fue en Venezuela, otra parte de ese tiempo fue en México, ya que nos vinimos. Y yo les puedo decir que mientras mi papá estuvo en África, no pasó un solo día de la semana en que yo hablara con él. Pero no es como levantar el teléfono y ya. Es que cuando mi papá me llamaba a mis 3 de la tarde, él estaba a sus 10 de la noche. Y no hablaba solo conmigo porque tenía 5 hijos más y una esposa. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué a México, mi papá estaba aquí en una de sus rotaciones y llegó una amiga mía a la casa y empezamos a platicar y mi papá estaba en la plática y mi amiga me dijo, no puedo creer que tu papá te conozca mejor a ti viviendo él en África, lo que me conoce mi papá que vive conmigo en mi casa. Entonces, ¿yo por qué les digo esto? Porque esto es dejar legado. O sea, a mí me quedó muy claro ese día. Yo todavía no acababa la carrera, o sea, ni siquiera hacía la maestría en matrimonio y familia. Que el amor no tiene que ver con distancia ni con regalos, sino con saber estar. Y eso es dejar legado. Y luego a veces ahorita que estamos con los celulares, el WhatsApp, el Instagram, redes sociales que generalmente acercan a las personas que están lejos y alejan a las personas que están cerca, pues ese ejemplo de mi papá de saber estar muy, muy cerca, estando a más de 10.000 kilómetros de distancia, a más de 6 horas de diferencia horaria, eso me dejó a mí un aprendizaje de por vida, que para amar y para que el otro se sienta amado hay que saber estar. Y pues ejemplos como esos muchísimos, ¿no? Por ejemplo,
yo soy una persona que en general no le gusta mucho que la abracen y que la estén tocando y así. Yo soy una persona de respete mi espacio vital. O sea, yo necesito así como un diámetro de 1 metro lejos de mí. Esas amigas que se besan y se abrazan y, ay, a mí no, me gusta que me toquen mucho. Entonces, mi mamá es súper abrazadora, besucona, así de tremendo, ¿no? Y por supuesto que mi mamá no se la pasa encima de mí besándome y abrazándome como a lo mejor lo puedo hacer con mis hermanas que sí les gusta. Y yo, por ejemplo, me he dado cuenta en ciertos momentos de mi día, como mi mamá con sus ojos, lo noto, que quiere besarme y abrazarme y sabe que yo no estoy en mood y no lo hace. Y otras mamás dirían, pues sí lo hago porque soy tu madre y te aguantas que te bese y que te abrace. Pero mi mamá no lo hace. Mi mamá me respeta. Y eso es dejar legado, porque cuando yo tengo ya 2 hijos y uno es como más, o sea, como más besucón que otro, y cuando el otro me avienta la mano es, yo tengo también que darle su espacio. Y entonces cuando yo hablo de dejar legado, es dejar este legado, ¿no? Es enseñar al hijo o a las personas de tu alrededor a vivir, a amar, a respetar a los otros, a dejarlos ser y a ayudarlos a ser. Porque esto es lo que realmente nos hará a nosotros felices y los ayudará a ellos a ser felices. No sé si sí contesté la pregunta o si no, yo voy a cerrar aquí y dejar de presentar. Yo quería comentar algo. Casualmente, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Casualmente hoy yo recibí un mensajito de esta semana por WhatsApp y me detuve a leerlo y está muy relacionado con eso que estás hablando. Y era sobre los términos de contacto y conexión. Y decía, puedes tener contacto con alguien físico, o sea, estar cerca de alguien físicamente porque vives en la misma casa, porque las circunstancias de vida hacen que estén juntos, pero no existir una conexión real. Casualmente lo hablaba con mi mamá porque hoy yo le decía a ella, mira, este mensaje de WhatsApp está en lo que yo te decía esta mañana, porque yo le comentaba que hay muchas personas que uno quiere en el camino de la vida, como los amigos y eso, pero llega un momento que cuando se pierde la conexión emocional, a veces ya no hay nada que hacer. Así es. Porque tú puedes dejar de ver a la persona porque cambió de país, porque dejaste de compartir el mismo trabajo, la misma casa, pero la conexión emocional está ahí, ¿no? Es el lazo que te une. Así es. Y cuando ya eso se pierde, tú dices, wow, ya no es el tema físico. Te das cuenta que eso es lo de menos. Lo más importante es que cuando hablen, por la forma que sea, por el medio que sea, se siga sintiendo esa conexión. Y creo que como padres, eso a veces es lo que más debemos cultivar, ¿no? Yo creo que nos ha pasado una vez que estás ahí sentado, pero no estás. Así es. Y yo creo que es muy, muy importante que cuando estás con tu niño, ¿sabes? Más allá de tu presencia física. Y a veces nos cuesta, pues, porque uno agarra el celular, en ese momento te pones a pensar en otra cosa, y el niño diciéndote cosas, y tú caes en cuenta y dices, wow. O sea, así es. qué pena, ¿no? Sí. Me pareció muy al lugar el mensaje que te digo, que recibí con eso que estás comentando, porque creo que es lo que hay que verdaderamente cultivar. Sí, totalmente. La conexión es súper importante. Es ese saber estar, ¿no? Es ese saber estar y esa conexión adecuada, ¿no? Porque hay muchos papás que somos como la muleta de nuestros hijos, ¿no? Como el bastón. Y ese no es buscar entre los bienes el mejor para tu hijo, ¿no? Hay que saber buscar esa conexión. Una conexión que se base en el amor, es decir, en buscar tu bien. Es enseñarle a nuestro hijo que, oye, yo, si no lo dicen las mamás, ¿no? De, a ver, yo esto lo hago por tu bien, pero no solamente es decírselo, es mostrárselo, ¿no?
Yo hice Lo unas siento. certificaciones de comunicación no violenta y una certificación en disciplina positiva. Y una de las cosas que decía, bueno, es que estamos acostumbrados a decirle a los niños, no agarres, no toques, no hagas. Y hay unas corrientes de disciplina positiva donde te dice, elimina el no de tu vocabulario. A mí eso, personalmente no estoy tan de acuerdo, porque el no forma por algo una parte de nuestro vocabulario, pero sí a explicar, es decir, mi amor, esto no lo puedes tocar porque te puedes hacer daño, te puedes herir y si te hieres además te va a doler y te puedes dejar una cicatriz y entonces explicar el por qué. Y para eso hay que tener conexión, como bien dices, o sea, hay que tener esa disposición y esa conexión con el hijo, ¿no? Y es estar, también entender que el hijo tiene sus tiempos, ¿no? Yo sigo a una experta en disciplina positiva que dice en Instagram, que dice que una persona capte la orden, ejecute la orden, sea obediente a la orden y además pueda dar conclusiones positivas de la orden. Implica una maduración cerebral de 20 años. No le pidas a tu criatura de 4 años cuando le dices, vámonos del parque porque ya jugaste 3 horas, él te diga, claro, mamá, muchas gracias por las 3 horas que estuve en el parque. Las disfruté profundamente. Me doy cuenta que hay que ir a la casa a cenar, bañarme y dormir para pararme temprano y contento para ir a mi tobogán. Oh, eso no te pasa a ti. O sea, eso no te pasa a ti. O sea, vas arrastras del parque a tu casa, cenas lo que puedes, duermes como puedes y cuando suena el despertador dices, no fue suficiente. Entonces, tu criatura se quiere ir del parque. No entiende por qué se tiene que ir del parque. No le hace sentido el ser parque. Él tiene mucha energía para estar en el parque. Entonces, antes de llegar al parque le dices, nos vamos a ir a las 7 de la noche. Cuando faltan 5 minutos para ser las 7 de la noche, le dices, mi amor, faltan 5 minutos para que sean las 7 de la noche. ¿Te acuerdas que nos íbamos a ir a las 7 de la noche al parque? Y a las 7 de la noche le dices, nos vamos. Y él te va a decir, no me quiero ir. Y tú le vas a decir, te entiendo. Sé que te estás divirtiendo, pero tenemos que irnos porque hay que cenar, bañarnos y dormir para mañana ir al colegio, porque ahí vas a aprender muchísimo para que seas en el futuro muy feliz y muy exitoso. Entonces, es muy importante que cuando para uno conectar, uno sea consciente de las necesidades del otro y ser consciente de las necesidades que el otro piensa tener. Ustedes van a decir, bueno, es que mi hijo necesita cenar y dormir, pero él no es consciente que tiene esa necesidad. Él de la única necesidad que en ese momento es consciente es la del juego. Y tú no tienes que invalidar esa necesidad para validar las otras. No es importante estar en el parque, lo importante es cenar y dormir, porque lo único que importa es el colegio, no es. A ver, divertirte es importante. Ahora, en este momento, lo que conviene es cenar y dormir, ¿no? Y ponen aquí cómo generar esas conexiones si ya no se sienten. Últimamente me siento enfadada de todo y ni ganas de dar. Claro, no, bueno, a ver, yo qué te digo, sí. Fíjense, por eso es que el amor es una decisión en un sentimiento. Esta es una pregunta buenísima. Yo me he sentido así miles de veces. Miles de veces. Yo me he sentido agotada, extenuada, sobrepasada miles de veces. Y cuando te sientes así, a mi papá le gusta mucho decir back to basics, ¿no? Vuelve a lo básico, a lo realmente importante. ¿Qué es lo realmente importante? Bueno, lo realmente importante es que yo que he decidido tener mi hijo, que he decidido tener este esposo, hacer lo que a mí me toca. Y entonces, cuando uno no quiere, te dispones y lo haces y terminas queriendo. Miren, hay un video buenísimo que se llama El abrigo rojo. Luego se lo paso a Miss Lucy para que Miss Lucy se los pase. Seguro van a tener algún grupo de WhatsApp o así, está en YouTube. Entonces, el video básicamente es un hombre
creo que es piloto, y tiene un romance con una azafata. Y entonces cita a su esposa en un café para terminarla, para divorciarse de ella. Y entonces él está decidido, ya tiene su speech escrito, entonces él va a terminar con su esposa. Y entonces él, mientras la esposa va caminando al café, él va pensando, ¿no? Bueno, le voy a decir que pues ya, que ya no siento lo mismo por ella, que ya estoy harto del abrigo rojo que siempre se pone, que estoy harto de que me pide que cuelgue los cuadros en su lugar, que estoy cansado de que me pida leer esos libros aburridísimos, un rollo así más o menos se trae el señor. Y llega la esposa, se sienta en la mesa, él ve que empieza a llorar la esposa y dice, ya sabe que voy a terminar con ella, ya sabe que tengo un amante. La mujer saca un sobre y saca un papel, le da el papel a él y él se da cuenta que la esposa tiene cáncer terminal. Cuando se dan cuenta que la esposa tiene cáncer terminal, dice, no, pues no le puedo decir eso, o sea, no puedo ser tan patán de decirle que tengo un amante y que la voy a dejar, pues ahora sí, pues ya que se muera esta, pues ya me voy con la otra, ¿no? Tal es que le dice al amante, oye, fíjate que ahorita no puedo, mi esposa está así, no la puedo, o sea, ella no ha sido tan mala esposa, yo fui el que tuve el amante, me tienes que dar chance de pues, acompañarlo. La cuestión es que en el video él empieza a hacer las cosas que él mismo decía al principio que odiaba, pero que a ella le gustaban. Empezó a colgar los cuadros en la pared, empezó a leer los libros que le gustaban, empezó a darle masaje en los pies, empezó a hacerlo por ella y terminó haciéndolo porque quería hacerlo por ella, al grado de que cuando su esposa muere, no es capaz de volver con la amante. Y él mismo dice que va caminando por las calles de París buscando en los abrigos rojos a su esposa. Entonces, fíjense, eso es como cuando uno no quiere hacer ejercicio, se pone los pants y los zapatos de goma, hace ejercicio y luego que acaba dice, ay, qué bueno que lo hice. Pues así se generan de nuevo las conexiones. Amando, amando de verdad, o sea, diciendo, voy a buscar tu bien, no por mí, sino por ti. No porque me conviene a mí, sino porque te conviene a ti. Y aunque ese es el concepto del amor, nos damos cuenta que cuando alguien ama, y cuando alguien busca el amor, busca el bien del otro por el otro, termina amándose a uno mismo. Porque buscar el bien del otro implica ser virtuosos. Yo no puedo ser buena mamá si no voy aprendiendo a ser un poco más ordenada, a ser un poco más puntual, a cocinar un poco mejor, hablar un poco más tranquila. Porque bueno, de entrada, si tú llegas a primaria media hora tarde, los niños no te lo dejan entrar a la escuela. O sea, o eres puntual o eres puntual. Pues tendrás que hacer de comer, porque si pides todos los días comida, pues te vas a gastar un lano, no. Porque si te la pasas gritando, te la vas a vivir ronca, ¿no? Entonces, en la medida en que yo amo al otro, yo me procuro virtudes. Y en la medida en que soy más virtuosa, es más fácil la convivencia conmigo misma. Es más alegre la convivencia conmigo misma. Me procuro felicidad y le procuro felicidad al otro. Es válido que cuando no tengas ganas te des un espacio. Digas, hoy en la tarde voy a pagar una niñera de mis ahorros, de lo que no tengo, me voy a ir a dar un masaje. O voy a pagar una niñera y me voy a ir a misa a rezar. O me voy a pagar una niñera y me voy a ir con unas amigas a echar unos vinos. Y mañana voy a empezar de nuevo. Eso se vale. Y ya que te fuiste al masaje, te fuiste a misa o te fuiste con tus amigas a echarte tu vino, al día siguiente te armas de valor, te pones tus pantalones bien puestos, te fajas, respiras profundo, sonríes aunque no quieras y como con el ejercicio vas a terminar muy satisfecha de haberte puesto los pants y los tenis y haber sacado adelante esa hora de ejercicio que te costó sangre. Entonces, no sé si contesté tu pregunta. Sí, muy contestada, gracias.
No, ok. Muy bien. Pues muy Pues bien, usted me da. Antonella. No sé si haya más preguntas, si no, pues bueno, también ya es hora, ¿no? Ya es hora de ir a descansar, de terminar las labores que tenemos pendientes. Pero pues bueno, la verdad es que muy agradecidos, ¿no? Aquí hablando por parte de la comunidad, muy agradecidos con tu plática, Antonella. Creo que fue muy completa desde partir en qué es la libertad, qué es la felicidad, justo ahorita con las redes que nos bombardean de viajes, productos, ¿no? Que decimos, queremos eso, ¿no? Spas, vacaciones. Y eso es importante, el recordar que la verdadera felicidad está en el amar, ¿no? Entonces, fue una plática muy completa donde nos recuerdas que esa plenitud está en el ser y recordar que el rol que tenemos dentro de la familia, como mujeres, como mamás, como esposos, nadie más lo puede hacer. Y pues que esas pequeñas personitas, ¿no? Pues sí, creo que esas sonrisas, esos apapachos, ahorita como les cantan los detallitos del Día de la Madre cuando dice uno, vale la pena. Y al ver la foto de tu linda familia, de tus papás, pues como bien lo escuchaba de Edith Eger, que amar es tiempo, ¿no? Entonces, esa paciencia porque los frutos van a ser pues más sabrosos a Así es. través del tiempo. Entonces, pues bueno, aquí te queremos proyectar un reconocimiento. Acá se ve y te lo voy a leer. Jardín de Niños Mi Tobogán otorga el presente agradecimiento a la maestra Antonella Fermín Salecit por impartir la 9ª sesión de nuestra escuela para padres. Ilusiónate como mujer, esposa y madre. Sin duda, tu sesión contribuye a la misión de nuestra institución educativa, colaborar con los padres de familia en la formación integral de sus hijos. Muchísimas gracias, Antonella. No, muchísimas gracias a ustedes. De verdad que sí, encantada de estar aquí. Pues gracias a todas Gracias. por conectarse. Y, Gracias. Gracias, Antonella, por acompañarnos, de verdad. Mil gracias, excelente plática. Un abrazo. Nos dejas conmovida y pensando muchas cosas. Muchas gracias, mi Leti. Gracias, Leti, también. Un abrazo, me encantó. Si quieres luego verla, Antonella, también se transmitió en Facebook, entonces yo estaba siguiéndola por allá hace ratito y ahí te comentaba. Mil gracias por todo y estamos en comunicación. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Nos vemos, adiós, bonita tarde.